Muy buenos días, yo soy Mauricio Pérez Salazar y esta charla pretende ser una guía a la materia que se ha llamado en el programa del Grupo 1, Integración Comercial 1. Quisiera hacer la aclaración de que para entender la integración comercial y más ampliamente nuestra interacción con el resto del mundo, resulta indispensable entender, aunque sea a grandes rasgos, la política económica colombiana, y esto es el propósito tanto de esta charla como de la presentación del PowerPoint que está a disposición de ustedes, como particularmente de la lectura asignada de Miguel Urrutia. Y para efectos de esta asignatura vamos a adoptar una perspectiva histórica que nos ayude a ubicar en tres grandes momentos de la historia económica colombiana y de su política económica: el siglo XIX, el siglo XX hasta el momento de la apertura, es decir, hasta hace 20 años, y los 20 años siguientes que de alguna manera implican un giro que asegura o que genera el entorno en que hoy vivimos. Evidentemente, por restricciones de tiempo, el tratamiento de este material es de alguna manera selectivo. Dejamos por fuera temas que por supuesto son importantísimos, como lo social, como la infraestructura, como lo regional. Vamos a concentrarnos en esta discusión en torno a una gran pregunta, que es la del crecimiento económico: por qué se da, en qué condiciones, y luego vamos a discutir con especial referencia al periodo de la apertura 4 áreas de política económica: la monetaria, la fiscal, la cambiaria y de comercio exterior y finalmente la política sectorial. Entremos en el tema del crecimiento. Evidentemente hay grandes debates entre quienes sostienen que el crecimiento es el fin de la política económica y quienes abogan por una definición más amplia, más rica si se quiere, del desarrollo. Pero sin perjuicio de que ese debate sea necesario e importante, vale la pena tener en cuenta que es muy difícil tener desarrollo sin crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es el crecimiento económico el que asegura las condiciones de bienestar material que son una parte inevitable del desarrollo. En esta gráfica ustedes pueden apreciar el desenvolvimiento del Producto Interno Bruto per cápita del mundo, desde la época de Cristo hasta nuestros días. Lo que ustedes podrán apreciar es que hasta más o menos el año de 1800 la tendencia es plana. La economía mundial crecía muy poco, si es que crecía. En 1800 hay un punto de inflexión y a partir de entonces tenemos un brusco ascenso. Ahora, ¿qué quiere decir esta gráfica? 1800, la revolución industrial en la Gran Bretaña, punto de inflexión, y en los años subsiguientes lo que podemos observar es la incorporación gradual de otros países y regiones, inicialmente Europa continental, luego Estados Unidos de América, y ya en los posteriores años del siglo XX los países que llamamos en vías de desarrollo a ese proceso. Y ahí lo que podemos entender es la progresiva aplicación de técnicas más productivas a los recursos, a los factores de la producción de que dispone la humanidad. En el caso colombiano, pudiéramos decir que nuestra revolución industrial arranca hacia mediados del siglo pasado. ¿Qué había pasado con anterioridad en el siglo XIX? El siglo XIX fue de alguna manera un siglo perdido. Logramos, por supuesto, nuestra independencia, pero en ese momento, hacia el año de 1820, Colombia era de los países más pobres de la América española y tuvimos muchos factores.
no logramos, hasta la época cafetera, ya muy a finales del siglo, un patrón durable, un patrón sostenible de inserción en la economía mundial. La escasez consuetudinaria de exportaciones limitaba nuestra capacidad de importar, lo que a su vez se traducía en dificultades permanentes para el fisco, que en esa época dependía fundamentalmente de las rentas aduaneras. En infraestructura los avances fueron limitadísimos, pero quizás el factor que más perjudica el desarrollo económico de Colombia en el siglo XIX es la debilidad de las instituciones y las periódicas guerras civiles, que tenían un efecto económico comparable al de un hoyo negro. Los limitados progresos que se alcanzaban en épocas de paz se destruían con los conflictos bélicos, y normalmente eso implicaba no solamente la destrucción física, sino también un grave deterioro de las condiciones de la política fiscal. El siglo XX, en contraste, es un siglo de despegue para la economía colombiana. Durante este siglo el Producto Interno Bruto crece a una tasa anual promedio del 5%. Eso a su vez quiere decir que el ingreso per cápita tiene una tasa de crecimiento promedio de más de 2% al año, y eso a su vez permite que a lo largo del siglo XX el Producto Interno Bruto per cápita de los colombianos se haya multiplicado por 5, es decir, un desempeño que puede compararse a de otras naciones de la región, tales como México y Chile. Ahora, si bien en términos de lo que fue nuestra historia anterior, podemos ver al siglo XX como un momento de despegue, vale la pena señalar que en comparación con otras regiones y otras naciones del mundo, podría verse esta trayectoria como mediocre. Y aquí tengo en mente como punto de comparación los países de Asia Oriental. Pero, a su vez, también hay que reconocer que, por lo menos en lo que se refiere al siglo XX, el desempeño de Colombia en particular y América Latina en general fue bastante superior al que se observa, por ejemplo, en regiones como África. Ahora, más allá de estas cifras, yo destacaría esa gran transformación de la sociedad y de la economía colombiana en el siglo XX, la urbanización. A principios del siglo, 8 de cada 10 colombianos vivían en el campo. A finales del siglo y en la actualidad, la relación se ha invertido. 8 de cada 10 colombianos son residentes urbanos. La urbanización tiene muchísimas consecuencias. Consecuencias sobre el estilo de vida de la gente, sobre el tipo de actividad económica a la que se dedica, y algo que yo destacaría mucho, la calidad de vida de los colombianos en promedio. Y valga la pena señalar que durante este siglo, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, realmente todo el crecimiento de la población se da en las ciudades. No es que en el campo no nazcan niños, pero la población del campo tiende a distanciarse. Y eso a su vez nos lleva a otro aspecto de los cambios cualitativos de la sociedad colombiana, que es la migración del campo hacia las ciudades. Ahora, nuestro imaginario, y quizás el imaginario corresponda a la realidad en determinados momentos, como fue la violencia de mediados del siglo pasado, como fue la ola de desplazamiento forzoso que se dio a finales del siglo XX y a principios del presente siglo. Nuestro imaginario tiende a identificar esa migración con la violencia, con los conflictos armados. Pero también puede observarse una nutrida migración del campo hacia las ciudades en periodos relativamente tranquilos. Y en últimas, yo creo que podemos interpretar la urbanización de Colombia como un movimiento de personas del campo a la ciudad, donde el móvil principal es la búsqueda de una mejor vida, la búsqueda de mayores oportunidades económicas, la búsqueda también
de mayor acceso al tipo de servicios sociales, al tipo de servicios públicos que presta el Estado o que se prestan bajo la vigilancia del Estado. Aquí me refiero a educación, salud, agua potable, energía eléctrica y similares. Y esa búsqueda de mejores oportunidades es una búsqueda que, en términos generales, se traduce en trabajadores saliendo de sectores productivos de baja productividad, la agricultura tradicional, en el caso colombiano, y llegando a las ciudades a ocupaciones relacionadas con sectores de mayor productividad. Es decir, y eso es un fenómeno que se ha visto de manera espectacular en la China, pero también ocurrió en Colombia, estamos trasladando nuestra fuerza laboral de la parte más retrasada, de la parte de la economía que tiene menores posibilidades de mejorar su productividad con el cambio técnico, a sectores modernos donde se pueden aprovechar plenamente las ventajas, los beneficios del progreso tecnológico a nivel individual, a nivel económico. Ahora, valga la pena señalar que si bien la economía en su conjunto ha crecido y los niveles promedio de los colombianos en términos de indicadores de calidad de vida han mejorado, persiste una brecha muy significativa entre el campo y la ciudad. Nuestro conflicto armado es esencialmente rural, o sea, ya de entrada hay una brecha grande en términos de condiciones de seguridad. La productividad en el campo es, por las razones ya explicadas, bastante inferior a la que se registra en las ciudades. El diferencial de salarios en promedio se puede estimar en 1 a 3. Los colombianos urbanos ganan en promedio 10 veces lo que ganan los colombianos rurales. Ahora, yo quisiera a continuación pasar a una breve presentación de un modelo de crecimiento económico colombiano para de esa manera identificar las causas, los orígenes de nuestro crecimiento.